José Enrique del Monte será el moderador de este interesante conversatorio. José Enrique es nuestro asesor cultural, es de la casa y es anfitrión, coanfitrión de esta actividad. Es arquitecto, ¿eh? No, no es santiaguero. Es arquitecto, académico, docente, poeta y ensayista. Es experto en patrimonio con una destacada trayectoria en el ámbito de la cultura. Adelante, José Enrique. Bueno, buenas noches, Giselle, Edwin. Buenas noches. Por fin estamos aquí, qué bueno. Sí, tanto que hemos hablado de la bóveda celeste y de los planetas y los extraplanetas y todo lo que es las constelaciones, y saber que son las mismas quizás que vieron nuestros ancestros. ¿Ha cambiado algo la bóveda celeste en 500, 800 mil años? Vamos a ver si Giselle nos inicia con este conversatorio, con esa pregunta. Adelante, Giselle. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por el honor de poder compartir con ustedes en esta noche. Esta pregunta es una de mis favoritas porque muchas veces pensamos, bueno, hace 500 años el cielo debió ser muy distinto a como es hoy en día, ¿verdad? Pues resulta que con unos breves conceptos que vamos a conocer más adelante veremos que no, que es prácticamente la misma bóveda celeste que tenemos sobre nuestras cabezas. Bueno, debido a la contaminación lumínica no podemos apreciar desde aquí, ¿verdad? Lo que está en el cielo nocturno. Sin embargo, la que en ese momento para los aborígenes prehispánicos de aquí de la isla era la estrella polar, hoy en día es también nuestra estrella polar. Entonces sí, contestando ya brevemente, era prácticamente el mismo cielo. Y Edwin, ¿tú has podido identificar que en la interpretación de la bóveda celeste por nuestros aborígenes difiere un poco de los otros pueblos de América, es decir, los incas, los de Tierra del Sur, la Tierra del Fuego? ¿Tienes esa comparación o hasta ahí no ha llegado tu investigación? Vamos a ver en el curso de la exposición cómo existen similitudes entre mitos taínos, mitos mayas e incluso suramericanos. Hay cierta similitud, hay un punto de contacto entre estos mitos. Claro, cada uno va variando y adaptándose a las diferentes culturas que hemos identificado. A mí me atrae muchísimo esta conversación que ustedes van a desarrollar ya con todo el apoyo gráfico que tiene, porque cuando hacemos el recorrido por la colección permanente en la segunda planta de este edificio, bueno, hay muchos vestigios, elementos que son propios de esos primeros habitantes, pero donde se concentra la fuerza de la colección es precisamente en la parte mítica, la parte de interpretación de todo lo que es etéreo, lo que es el cosmos, lo que es la naturaleza, la búsqueda del origen de la vida y, bueno, el destino de la vida a través del más allá. O sea, que es una cultura que está muy ligada a los mitos. Y, por supuesto, en el tema de la astronomía, obviamente que ocupaba un sitial importantísimo. Es así, ¿no? Por supuesto, pero lo que tenemos hasta ahora son piezas del rompecabezas. Okay. Incluso lo que se expone aquí en el Centro Cultural Taíno es parte de ese rompecabezas que no hemos podido todavía descifrar del todo, porque existía toda una unidad en el juego de la pelota, en una ofrenda, en la elaboración de una pieza cerámica. Todo obedecía a un mismo, a una misma cosmovisión. ¿La hemos comprendido del todo? No todavía. Y es lo que vamos a ver en el curso de la exposición. Y hay muchas interpretaciones a partir del texto clave, que es la relación de las antigüedades de los indios de Fray Ramón Panay. Ok, ¿qué tal si comenzamos con que Giselle nos explique un poco lo que es cómo se compone la bóveda celeste vista desde las islas de las Antillas, aquí desde de Quisqueya, como le llamas tú en tu resumen? ¿Qué tal si comenzamos? De acuerdo, gracias. Bueno, como pueden ver en la pantalla, la intención de presentar brevemente algunos conceptos de astronomía es poder situarnos un poquito en ese cosmos que era apreciado por nuestros ancestros. Y nosotros entendemos que la astronomía es el eje central para poder entender cómo vivían, cómo pensaban y cómo concebían su realidad. Entonces, algunos de esos conceptos están íntimamente relacionados con cómo está ubicado el planeta Tierra en el sistema solar. Muchos de ustedes seguro conocen que somos un planeta terrestre, ¿verdad? Que nosotros giramos alrededor del Sol en aproximadamente 365 días, un poquito más, pero eso no es todo. La Tierra tiene otras características muy especiales que son las que definen
cómo podemos observar la bóveda desde distintos lugares del mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de dónde nos encontremos en el planeta Tierra, van a cambiar algunos de los objetos que son visibles. Esto significa que los objetos que son visibles muy al norte en el hemisferio, por ejemplo, en el área del templada o en el círculo polar ártico, son imposibles de ver para las personas que están en el hemisferio sur. Es decir, que los aborígenes prehispánicos que se quedaron en tierra continental en el sur nunca en ningún momento vieron la estrella polar, a menos que se acercaran mucho al ecuador, porque ya cuando estamos en el ecuador vemos la estrella polar en el mismo horizonte. Ahora, ustedes dirán, en República Dominicana, hablando verdad de nuestro país, ¿es visible la estrella polar? Claro que sí, porque el planeta Tierra tiene una inclinación aproximada de 23 grados y medio, pero ¿en qué latitud está nuestro país? En la número 18 con relación al ecuador. Este dato me emociona muchísimo porque nosotros frecuentemente escuchamos, bueno, la latitud norte, latitud oeste, ¿cómo es la cosa? Bueno, si nosotros hacemos el ejercicio mental de tener una línea imaginaria, una línea recta, esta línea la vamos a llamar del ecuador o la latitud cero. Entonces, si vamos subiendo hacia el norte, cierta distancia, ¿verdad? De grado en grado, nosotros vamos a ir subiendo de 10 en 10. ¿Qué pasa? Que si nosotros ubicamos, por ejemplo, si se fijan en la pantalla, nosotros estamos ubicados casi en la segunda línea. Entonces estamos muy cerca de la latitud 20. Entonces nosotros estamos ubicados en la latitud 18, 18.7 más o menos, tenemos la oportunidad de ver la estrella polar exactamente a esos grados de inclinación. Entonces, existen algunos objetos muy interesantes que giran o que parecen girar en torno a lo que es nuestra estrella polar. Pero ¿qué pasa? La Tierra no está ubicada así en el sistema solar. La Tierra tiene una inclinación. La condición de nuestro planeta de estar inclinado 23 grados y medio aproximadamente es lo que permite que, dependiendo de la ubicación de nuestro planeta en el sistema solar, tengamos ciertas condiciones que pueden variar. Conocemos lo que son los veranos, conocemos el invierno y todo esto es gracias a la inclinación de la Tierra. Es decir, ninguna persona que viene a esta actividad puede creer en el mito o la leyenda urbana de que la razón de que venga el verano es que estamos más cerca del Sol. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Sí es cierto que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, es decir, a veces está un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos, pero esto no influye absolutamente nada en las estaciones. La causa de estos cambios cíclicos es la inclinación del eje terrestre. Bien, entonces aquí podemos ver cómo el Sol, al lanzar sus rayos hacia el planeta, no llegan igual en todas las partes. Si se fijan, la parte que está, por ejemplo, en el norte, en ese punto, en la imagen, recibiría una cantidad de sol mayor que la parte del sur. La parte que está inclinada está recibiendo relativamente o considerablemente mucho menos sol en esa ubicación imaginaria. Entonces, así, a medida de que la Tierra se traslada, va variando la cantidad de sol que llega a los diferentes puntos de la Tierra, que como les comentaré más adelante, está dividida en lo que nosotros llamamos trópicos. Han escuchado seguramente que República Dominicana está ubicada en el trópico de Cáncer, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Este término es muy importante porque los trópicos marcan el límite de la declinación del planeta. ¿Qué significa esto? Que el Sol tiene un movimiento aparente en el cielo, nosotros lo podemos ver. Cuando hace muchísimo calor en el verano, sentimos que tenemos el Sol en la cabeza, ¿verdad? Pues sí, en nuestra isla, el Sol 2 veces al año pasa justamente por encima de nuestras cabezas. Y ese es el fenómeno conocido como sol cenital o el día sin sombra. Entonces, ¿por qué el Sol pasa sobre nuestras cabezas 2 veces al año? Porque el Sol realiza un movimiento aparente del norte al sur con el límite de los trópicos. Esto significa que la parte más alta a la que puede llegar el Sol es el límite del grado 23.5 del trópico de Cáncer. Y el límite más bajo en el planeta al que puede llegar el Sol es la parte sur del trópico Capricornio, el grado 23 por igual.
Entonces, el Sol tiene un límite en el cual puede estar en su punto más alto o perpendicular a la Tierra. ¿Qué significa? Que si pasamos del trópico de Cáncer al norte o del trópico de Capricornio al sur, el Sol es imposible que esté por encima de las cabezas de los observadores. O sea, a partir de esos puntos, el Sol está más bajito. Bien, no puede estar en el cenit, que es lo que está, que es precisamente la definición de que tenemos el Sol en nuestras cabezas. También, ya casi finalizando esta parte, les comentaba que la Tierra se va trasladando alrededor del Sol y tiene diferentes puntos si nosotros hacemos como unas pausas. Entonces, ustedes ven 4 estaciones ahí en la pantalla. Pues precisamente, si se fijan, la inclinación de la Tierra se mantiene igual todo el tiempo. Claro, agregándole el bamboleo de la nutación que va cambiando, pero vamos a decir que es un movimiento imperceptible en corto tiempo. ¿Qué pasa? Ahora mismo nosotros justamente le estamos dando la bienvenida al equinoccio de otoño, ¿verdad? Entonces tenemos una característica impresionante y es que en los equinoccios los días y las noches no duran lo mismo. En los equinoccios los días y las noches tienen la misma duración, mientras que en los solsticios tenemos o el día más largo del año, como es el verano, o la noche más larga del año, como es en el invierno. Entonces, ahora mismo, si buscamos en internet, por ejemplo, el equinoccio de otoño, ayer precisamente, ¿verdad? El día y la noche duraron exactamente lo mismo. Exactamente. Eso va a ocurrir nuevamente en el equinoccio de primavera. Bien, entonces, dependiendo de dónde se encuentre nuestro planeta con la misma inclinación, dándole la vuelta al Sol, entonces tendremos las estaciones. Y si ustedes se fijan aquí en la pantalla, justamente la esfera que marca junio en la pantalla, si se fijan, tiene una inclinación de una manera que hay una parte que siempre está en sombra. Pues, ¿qué pasa? Cuando para nosotros es verano, en el hemisferio sur es invierno. Y no solamente eso, que durante el verano, para nosotros en el hemisferio norte, para el sur, en algunas zonas del círculo polar antártico, es de noche los 6 meses del año. Mientras que en el círculo polar ártico pasa lo contrario. Cuando para nosotros es invierno, existen zonas de total penumbra. Esas son zonas reducidas, pero es una realidad. Bien, aquí también podemos ver algo muy interesante. No solamente cambia la Tierra, cambia la ubicación de la Tierra alrededor del Sol, dándonos días, noches, las estaciones, sino que también cambia lo que podemos ver en la bóveda celeste, que es la protagonista de esta noche. Exacto. ¿Qué vieron nuestros ancestros? Pues dependiendo del momento del año, cambiaban los objetos. Es decir, se podía observar en el firmamento como una constelación, agrupación de estrellas que se veía en enero, ya en junio no se ve. Y esta diferencia de por qué una se ve y la otra no, la vamos a ver con más detalle, pero sí quería enfatizar que dependiendo de la ubicación de la Tierra en el sistema solar, se ven unos objetos u otros. También un elemento muy importante para la cosmovisión taína sería esta bóveda cuando llegaron los europeos. ¿Cómo era? Porque nos hicieron la pregunta. Y aquí tenemos una pequeña animación. ¿Qué se veía? Bueno, vemos pasando por ahí Orión, vemos la estrella polar ubicada en el mismo lugar prácticamente que la tenemos ahora. Para ver una diferencia de esta estrella tendrían que pasar miles de años. Y en ese momento, ustedes saben que fue más o menos por la fecha de octubre, ya había pasado lo que es el equinoccio de otoño y nos estamos adentrando cada vez más, acercándonos al invierno. Entonces, aquí tenemos una vista desde el este, pasando por el sur hasta el oeste, viendo cómo las constelaciones se van moviendo. ¿Por qué por el sur? Bueno, porque aquí hay otra visual. Nosotros, si solamente miramos hacia el norte, nos perderíamos de muchísimas constelaciones que se ven más atrás en el sur. Edwin, ¿y todo eso lo entendían? Todo eso lo entendían nuestros pueblos originarios. Había esa concepción de todo eso que nos está contando Giselle. Había un dominio de esas Claro, cosas. decantado a partir de miles de años y de una observación paciente. O sea, Y era una tradición es oral. la conclusión a la que uno puede llegar. Bien, pues adelante. Entonces vamos a la interpretación de todo ese mundo
sintetizado que no hemos escuchado, ahora amplíanos un poco en los misterios de esta interpretación. Quisiera partir de un texto para no perderme en las ideas, porque es mucha información muy rica que he querido acompañar de algunas imágenes tomadas en algunas cuevas que he visitado con algunos amigos y mi hijo también, especialmente en la zona norte. Para encontrar los vínculos entre la mitología de los aborígenes de la isla con la astronomía y su presencia en distintas manifestaciones de su cultura, hay que recurrir a la principal fuente etnográfica sobre sus creencias y ceremonias religiosas, que es Relación acerca de las antigüedades de los indios, de Fray Ramón Pané. Un texto que resultó de la encomienda de Cristóbal Colón a este religioso para recoger las creencias y rituales y que terminó de redactar en 1498, o sea, muy temprano después del descubrimiento. Y si bien este texto que Manuel García Arévalo califica como el primer compendio mitológico escrito en el Nuevo Mundo en un idioma europeo, no ofrece una aproximación completa del entendimiento y la simbolización del cielo nocturno por parte de los aborígenes, ni del papel que jugaron planetas, estrellas y constelaciones en su cotidianidad, es el único referente con el que contamos al respecto. Y en lo que se refiere a textos modernos, tenemos que abrevar en las obras de José Juan Arrón, arqueólogo cubano, profesor de Yale, que correlacionó los mitos hispánicos con sus manifestaciones artísticas, y Sebastián Roviu Lamarche, dominicano, asentado en Puerto Rico, doctor en Historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, investigador del Museo del Hombre y pionero en los estudios de la arqueoastronomía taína. Roviu Lamarche identifica en esa mitología recogida por Pané, que está fundamentada a su vez en orígenes suramericanos, pero transformada y adoptada al ecosistema insular a través del tiempo, 4 etapas en las que varios mitos vinculan estrellas, planetas y constelaciones. Una primera es la de los orígenes, con divinidades creadoras del universo. Una segunda, la de la metamorfosis, cuando aparecen en el mar los peces, las ranas, las primeras mujeres, la naturaleza y los propios taínos. La tercera, la obtención de los bienes culturales como el fuego, el casabe, la canoa, la cojoba, plantas medicinales, metales preciosos. Y la cuarta, la del establecimiento de la estructura y normas sociales, el cacicazgo como estructura política, de división política, la prohibición del incesto y determinados ritos. En la etapa fundacional vamos a encontrar un mito bastante interesante, que es la muerte de Yayael por parte de su padre Yaya. Yaya mata a Yayael, coloca sus huesos en una higuera y previamente él quiso matar a su padre y por esto el padre entonces tomó venganza y lo mata. Los restos de Yayael se convierten en peces, Yaya y su esposa se los comen, pero también los comieron, mientras ellos estaban en sus conucos, 4 gemelos, hijos de Itiba Caubaba, y uno de ellos era de Minán Caracaracol, quien descuelga la calabaza. Cuando advierten la cercanía de Yaya, nerviosos, cuelgan mal la calabaza cae al piso y se rompe. El agua que brota de los peces donde estos eran contenidos llena la tierra y con ella entonces siguen apareciendo más peces y de aquí resulta el origen del mar. Roviu Lamarche anota que este mito de Yaya evoca el diluvio universal y la calabaza el árbol de los alimentos de otras mitologías, mientras que estos 4 gemelos serían los símbolos de la cuaternidad, la premisa lógica de todo juicio de totalidad en palabras de Jung, y los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, al tiempo que suscribe la tesis de Arrón de que igualmente parecerían representar los 4 puntos cardinales y que equivaldrían también a los 4 Tezcatlipocas o dioses hacedores del universo de la cosmogonía azteca y los 4 Bacaps, soportantes del cielo, de la mitología maya, que escapan, al igual que lo hicieron los 4 gemelos, al ser destruido el mundo por un diluvio. Hay algo interesante igualmente que refiere este conjunto de autores, Yaya, el dueño de los alimentos,
del mar, del primer conuco antediluviano. En esencia, el espíritu cuya morada era el árbol de los alimentos donde cuelgan la higuera, ha sido vinculado también al dios principal de los aborígenes, Yocahuba Guamaorocotí, relacionado etimológicamente con la yuca y el mar, que eran las fuentes alimentarias principales, y cuyo nombre es traducido como espíritu de la yuca y del mar, ser sin antecesor masculino, que el ser sustentador que regía las fuerzas genéticas de la tierra y el mar, el señor de los tres nombres, el ícono de las tres puntas, como lo llama Rom, fue materializado en trigonolitos, postulados también como una representación del árbol de los alimentos. Si Yocajú se equiparaba a Yaya, que entonces hay que entender que la centralidad de la constelación de Orión en esta mitología, en este mito, adquiere una centralidad indiscutible. De acuerdo con la tradición recogida por parte de Pané, el sol y la luna salen de una cueva que se llamaba Iguanoboina, localizada en los predios del cacique Mautiatihuel, en la que además existían 12 mies de piedra llamados Boinayel y Marou, a los que ellos clamaban por lluvia. Arrom deslinda en este punto dos mitos distintos. Mautiatihuel, que equivale al cacique o señor de la región del amanecer, que no sería un cacique efectivamente de carne y hueso, como piensa Rom, sino un ser mítico que correspondería en otras teorías amerindias al dios que los aztecas llamaban Tlahuizcalpepantecutli, señor de la casa del alba, que sería la representación de Venus. Es el planeta que vemos muy temprano en el horizonte. Boinayel y Marou, que eran el señor de la lluvia y el señor del buen tiempo, respectivamente, existen de manera real, concreta, material, en una estalagmita en la cueva del Pomier, en la reserva antropológica de las cuevas del Pomier, en San Cristóbal, de manera que podríamos concluir que esta cueva es la iguanoboina de los aborígenes, el lugar donde nacían los dos opuestos, el sol, el día, la luna, la noche, Boinayel, la lluvia, Marou, la sequía. Lo más interesante es que en el solsticio de invierno, 21 de diciembre cada año, después de la 1 de la tarde, la base de esta formación rocosa es tocada por el sol. Hay un rayo de sol que entra a la cueva de manera impresionante. Y en el solsticio de verano, el 21 de junio, un haz de luz baña un conjunto de petroglifos que hay en una de las paredes de la cueva. Y esto sin dudas nos abre una ventana totalmente nueva para poder correlacionar eventos arqueoastronómicos y de los cuales esta cueva es el mayor exponente en el país. Por eso se pretende declarar como capital prehistórica de las Antillas. En definitiva, podemos decir que los aborígenes se sirvieron de la astronomía para ordenar el tiempo, sus ciclos anuales para la agricultura, la pesca, la caza, la recolección, la navegación y asimismo el territorio, porque construyeron plazas ceremoniales siguiendo justamente la posición del sol respecto de la tierra. Todo ello, como decía al principio, a partir de una observación paciente. Esto no fue de un día para otro que se determinó. Adquirir este conocimiento. Y si nos fijamos en este cuadro, podemos tener la relación de los mitos de las diferentes constelaciones, planetas y estrellas, y el vínculo con cada uno de los elementos en los hechos cotidianos de los aborígenes. Y hay también un esquema de círculos concéntricos que prepara Rubio Lamarche, y me gustaría que Giselle se detuviera para explicar en qué consiste este esquema sumamente interesante que va a correlacionar todo lo que vimos hasta ahora. Bien, bueno, como ustedes han podido notar, la cosmovisión taína es mucho más profunda de lo que nosotros pensábamos, y Lamarche en este esquema de círculos concéntricos nos muestra cómo esta cosmovisión no veía el tiempo de una manera lineal, como nosotros ahora decimos, bueno, en el año 50 esto, en el año 100, en el año 1000, sino que ellos tenían ciclos en los cuales iban ocurriendo los hechos que dieron forma, que estructuraron su cosmovisión. Como bien mencionó Edwin, en realidad los aborígenes prehispánicos de esta isla trajeron algunos de esos conceptos de sus ancestros, porque en realidad llegaron a esta isla más o menos en el año 500, 700, cuando vinieron del sur,
Entonces, lo primero que tienen en su centro, que es Yaya, Yaya en realidad al mencionar 2 veces la palabra Ya, que hace referencia a verdad de espíritu, reafirma como deidad suprema o como espíritu supremo la misma palabra. Entonces, de ahí, en ese primer punto de donde parte todo, vemos que inicia lo que es el proceso de la dualidad. Es decir, todo para los taínos tenía un concepto de dualidad y de oposición. Entonces, ¿qué pasa? En este primer círculo concéntrico, como les explicó Edwin en un principio, que se da el ciclo Yayael, ellos dan explicación a cómo iniciaron algunos elementos fundamentales para su cosmovisión. Y vemos cómo luego de que ocurre la rebeldía del hijo de Yayael, entonces al ser expatriado, vamos a decir, por 4 ciclos lunares, como a ver si te calmas, vete por un tiempo de aquí, y cuando regresa entonces, pues Yaya decide acabar con su vida, y luego ocurre esto maravilloso, que Yaya le dice a su esposa, bueno, yo quiero ver a mi hijo, y la esposa busca la calabaza, porque de hecho Colón cuenta que cuando llega a la isla encontró calabazas colgadas en algunos... exactamente. Y esto es lo que nos indica a nosotros que no es algo tan alejado de la realidad, ¿verdad? De que colgaban estas calabazas. Y luego entonces de que la esposa de Yaya saca el contenido y sale toda esta agua y salen los peces, ellos comen los peces. Entonces, en este ciclo, los aborígenes prehispánicos dan explicación a lo que es el inicio del mar y de los peces. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa esta etapa, culmina el ciclo y ellos pasan a otro ciclo donde no vamos a decir que ellos sustituyen un ser con otro, digamos que ellos buscan otro momento en su historia, porque así como nosotros dividimos historia y prehistoria a partir de la escritura, ellos tienen una especie de prehistoria que comienza con estos círculos que terminan ya con Yocau, Bagua Maorocotí. Entonces, luego de que ocurre este ciclo de Yayael, viene una etapa que es muy interesante porque aquí comienzan las transformaciones míticas. Y precisamente, como nos comentó Del Monte, estas transformaciones míticas dan estructura, dan sentido a muchas de sus creencias y también a parte de su estilo de vida. Entonces, cuando comienza a darse del círculo de Deminán Cara Caracol, que es muy interesante cómo fue el único hijo que fue nombrado por su madre, porque ella murió de parto, entonces los demás gemelos lo sacaron. No cuenta la historia quién lo hizo, pero en este momento se abre otro ciclo. ¿Qué pasa con este ciclo? Los taínos buscan una explicación cómo inició la humanidad. ¿Cuál fue la primera mujer? ¿Cuál fue ese primer útero? ¿Cuál fue ese primer vientre? Y a partir de este ciclo mítico de transformaciones comienza una etapa más orientada a explicar la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros que estamos aquí planteando la importancia de la astronomía en todo esto? ¿Qué pasa? Estas personas tuvieron historias íntimamente ligadas con los objetos que estaban visibles en el cielo en esos momentos. Entonces, asimismo, como mencionó Edwin anteriormente, Atabey, la madre, vamos a decir, se manifiesta de diferentes maneras, como ustedes pudieron escuchar en las diferentes historias. Se manifiesta como madre, pero solamente en el mundo material, porque esto también es interesante. Los taínos no mostraban esta dualidad como nosotros los vemos ahora mismo. Ellos tenían intermediarios y tenían seres espirituales que tenían cada uno esa categoría. Entonces, ya luego de que pasa este ciclo de Deminán Cara Caracol, ellos le buscan la explicación no solamente de dónde salieron las personas, sino, por ejemplo, cómo se obtiene el casabe. Ellos fueron donde Bayamanaco a buscar el casabe y este no se lo quería dar, y en consecuencia lo que hace es que le lanza el guanguayo a la espalda de Deminán, y de ahí sale Caguama, la tortuga, con la cual los hermanos de Deminán comienzan lo que es la especie humana. Ese es uno de los mitos. Entonces, este ciclo, como ven, tiene una orientación antropomórfica
muy interesante porque precisamente este ciclo de acciones, a veces desobediencia, a veces descuidos, como lo que ocurrió con Deminán, que tumbó la calabaza y de ahí surge el mar y los peces. Entonces, esta serie este ciclo, ¿Cómo al los terminar, ya los taínos explican en qué momento de su concepción cosmogónica de su historia llega a la humanidad. Bueno, Esas oposiciones a las que hace referencia Giselle se van a traducir en un calendario, como el resto de las culturas del continente. Y quería traer una cita ya para terminar. 2 citas. Con respecto a ese tema del calendario, nos dice Adolfo López Velando, para poder acceder al grado de cultura agrícola asentada, resulta imprescindible el conocimiento del calendario. Sin esta herramienta básica, ningún pueblo tiene forma de saber en qué momento del año debe plantar, recoger la cosecha, esperar las lluvias o conocer la fecha de la llegada de las aves migratorias o de las tortugas a desovar, con la precisión suficiente como para optimizar la consecución de los alimentos que le permitan subsistir. De esta manera se necesita poseer un mínimo de conocimientos matemáticos que permitan realizar los cálculos necesarios para manejar este sistema de orientación en el espacio y en el tiempo. Con el desplazamiento de la posición del Sol, se sabía en qué periodo del año se vivía y con el de la Luna se conocían los periodos de tiempo a nivel de su cómputo en meses. Y hay algo más interesante que nos refiere Roviu Lamarche, que esto va a trascender el sistema socioeconómico y se va a convertir en un eje transversal. Que dice Roviu, el orden astronómico es el que permite la existencia de los ciclos naturales y el conocer ese orden permite el control de esos ciclos y el control de los ciclos, entonces va a surgir el control social. ¿Quiénes dominan el control de los ciclos? Los veiques, los caciques, que eran los que tenían el conocimiento. Los conocimientos astronómicos podían ser utilizados por la clase dominante para legitimizar la estructura de poder, dice Roviu. De este modo se va a generar un orden, una estabilidad social que va a ser alimentada continuamente por la repetición cíclica de los mitos y los ciclos y los ritos. Pero lamentablemente, como decía al principio, el texto de Pané es la única fuente que tenemos, porque es un texto, como dice Rom, desordenado, confuso, insuficiente, de manera que tenemos un conocimiento aborigen fragmentado, lo que no nos permite desentrañar todos los significados, aprender toda la globalidad y tampoco correlacionar con manifestaciones culturales, por ejemplo, la imponencia que tenía la Vía Láctea. Entre los caribes era el camino que seguía Caguama, la tortuga matriz de la humanidad, pero no tenemos referencia por parte de Pané que representaba la Vía Láctea. Quienes han tenido la oportunidad de ver la Vía Láctea sabrán lo maravilloso que es. En el cielo es una cuestión impresionante. Y algo debió representar para los aborígenes de esta isla. ¿Qué representaba? Pané, lamentablemente, no lo recogió. Este recorrido, para cerrar, de la arqueoastronomía aborigen, como bien apunta Carlos Andújar, plantea que la sociedad aborigen se hallaba estructurada a partir de complejas estructuras mentales. La sociedad fue profundamente mística y lo sagrado tuvo en ella una connotación especial. Y es que, como concluye Roviu Lamarche, todo el mundo mineral, vegetal o animal era parte de un gran cosmos. De allí que para el taíno, por ejemplo, no había una línea de separación, como decía Giselle, no había una linealidad, sino una globalidad entre su mitología, la confección de una vasija o el tallado de una piedra, la construcción de una canoa o una plaza ceremonial. Toda su acción correspondía a su cosmovisión, a su perspectiva integral del universo. Que no hayamos logrado descifrar ese elemento esotérico común entre un diseño ceramista, un petroglifo, un mito o una plaza ceremonial es nuestro problema por quizás ver individualmente las piezas del rompecabezas. Lo estamos viendo de manera lineal todavía. Tratar de integrar y ayudar a descifrar ese pensamiento primitivo es decididamente una labor interdisciplinaria donde creemos que la astronomía, como hemos demostrado en esta exposición, tiene que tomarse en cuenta obligatoriamente. Muchas gracias. Bueno, la verdad que ustedes han dado
un banquete de información y conocimiento que fue un abuso, porque demasiado en tan poco tiempo y nos llena a nosotros de muchísimas incertidumbres y muchísimas satisfacciones. Saber que la cultura prehispánica es tan poderosamente simbólica y certera, ¿no? No solamente interpretaciones al aire, sino que estaba basado en muchas observaciones, muchas apreciaciones y pruebas en el diario vivir que fueron en la parte de riqueza que tuvo la cultura taína. Y pienso que entonces cuando llegan los europeos, definitivamente tenía que haber un choque, no solamente el choque que produjo que una sucumbiera a la otra, una cultura sucumbiera a la otra, sino que eran mundos completamente diferentes, objetivos diferentes, interpretaciones de la realidad muy distintas y que los taínos definitivamente no podían comprender a aquellos y estos tampoco a los otros. Y ahí viene la crisis de nosotros en estas dos culturas. Yo creo que yo no me voy a extender yo ahora que lo que quiero, además de felicitarlo y darle mucho las gracias por este banquete de información, darle la oportunidad al público que me imagino que tiene una cantidad de preguntas, inquietudes, y es el momento de nosotros satisfacerlas. Adelante. Que yo quisiera invitar a mi amigo el doctor Abelardo Jiménez que nos comente algo sobre la charla, porque es nuestro mayor referente en la mitología taína y tiene unos trabajos precisamente sobre la tortuga cósmica, que ustedes la mencionaron como parte de esa simbología que se refleja o que se vincula con la astronomía. Agradezco enormemente el aporte que ustedes han hecho esta noche, porque eso ayudará a abrir muchas puertas a la investigación. Por ejemplo, yo tengo la presente duda de que en el momento en que se descubre América, los europeos no estaban conscientes de que el planeta era esférico, era redondo. Sin embargo, había un problema que era, ¿cómo es que el Sol y la Luna desaparecen por el oeste y vuelven a aparecer al día siguiente por el este? Los indígenas habían resuelto el problema con la existencia de una cueva, la cueva de Iguanaboína, en donde tanto el Sol como la Luna se escondían en esa cueva y una vez terminaban su ciclo por el oeste, entraban en la cueva para que el día siguiente poder salir por el este. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo resolvían los europeos ese problema de que el sol desaparecía por el oeste y al día siguiente de una forma mágica aparecía por el este? En realidad, la mayoría de los europeos sí tenían conciencia de que la Tierra era esférica debido a que en la antigüedad griega, gracias a unos experimentos muy interesantes que hizo, por ejemplo, Erastóstenes, contando los pasos desde dos capitales importantes en África, se dio cuenta de que la Tierra realmente era esférica. Lo que pasa es que fue muy difundido un mito de que la Tierra estaba encima de una tortuga que nadaba sobre un océano cósmico, y habían algunas culturas, algunos grupos que tenían este pensamiento de que la Tierra era plana, que ha perdurado hasta el día de hoy, lamentablemente. No sabemos cómo, pero sí, yo entiendo que es respetable el debate y estamos abiertos a hablar de eso, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando los europeos llegan aquí, esos que llegaron tenían conciencia de que la Tierra era esférica. Lo que no tenían tal vez conciencia del todo era del continente. Se supone, para ellos eso era un océano vacío. Claro. Y por eso era que ellos entendían que iban a llegar a las Indias orientales, perdón. O sea, que en realidad no, el tema de que ellos entendían que iban a llegar a la India no es porque creían que la Tierra era plana, porque de hecho en sus cartas de navegación ellos utilizaban instrumentos como el astrolabio, se guiaban de las constelaciones para poder navegar. Entonces, sí habían algunos europeos que pensaban eso y se difundió muchísimo luego con la imprenta a través de unos panfletos que mostraban esta teoría que lamentablemente, como dije, perdura hasta hoy. Pero ellos sí sabían que era Esférica. que era esférica, sí. Desde la antigüedad griega ya se confirmó a través del
precisamente con el sol cenital y con calculando la distancia entre dos ciudades y la sombra, calculando la sombra proyectada en una ciudad y la carencia de sombra en la otra, pues se calculó el perímetro de la Tierra. Que la Tierra termina precisamente en donde está el límite de Europa y crea dos columnas que se llamaron las columnas de Hércules. Hércules es el mismo Júpiter, pero enfocado desde los latinos, desde los imperios romanos. Uh-huh. Bien. Sin embargo, para mi parecer, Colón lo que encontró fue los trabajos de Aristóteles, en donde decía Aristóteles que después de un mar estrecho, después de esas columnas de Hércules, iban a aparecer unas islas y que esas islas pertenecían a la India. Por eso Colón le llama a esas islas las Indias occidentales para diferenciarlas de las orientales. Y además le llama a los habitantes de esas islas, le llama indios e indígenas. Uh-huh. De modo que la idea de que el mundo, no, el planeta era redondo, ya venía desde Aristóteles. Sin embargo, no era aceptado. No era aceptado así, sino que se pensaba que terminaba en Europa. Por eso muchos escritores dicen que Colón estaba medio mal de la cabeza, cuando realmente Colón habló con los reyes, con el rey de Portugal, que era su amigo, porque él había peleado en la guerra contra los ingleses, y el barco se lo hundieron, y era un gran nadador, y nadó unos 20 millas nadando para llegar a la playa. Entonces era una persona muy destacada en Portugal. Sin embargo, el rey no le hizo caso. Por eso se fue a los reyes de España, que acababan de triunfar en su guerra contra los moros y querían expandirse, y por eso tal vez decidieron que Colón se marchara hacia América, aunque no nos dice nadie qué les dijo Colón a los reyes para tratar de convencer. Tenemos muchas preguntas aquí. Sí, es cierto, había mucha resistencia porque es que es muy contraintuitivo. Cuando uno ve hacia el horizonte, uno no se figura una curva en sí. Es difícil pensar en una esfericidad porque los primeros que pensaban mucho era, bueno, pero ¿por qué si la Tierra es redonda yo no me caigo? ¿Por qué la gente que está debajo no se cae, verdad? Un poco difícil explicar eso, y yo entiendo sí que hubo resistencia a pensar en la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, como usted bien mencionó, desde la antigüedad, desde el esplendor grecolatino, ya se sabía que la Tierra era esférica y se había calculado con mucha precisión su diámetro y el perímetro también. Bien, bueno, pues si no hay más nada, yo creo que merecen un fuerte aplauso. Ustedes han llenado muchas expectativas y nos dejan todavía con hambre para seguir escudriñando la gran cultura y la gran herencia de nuestros aborígenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, su casa. Gracias. Gracias.